Algo tan cotidiano para muchos, algo que simplemente es un medio que te lleva de un lugar para otro. Jamás se podría pensar que alberga muchísimas historias y situaciones paranormales que más de uno ha experimentado. Las vivencias extrañas en el metro se han vuelto muy populares en los últimos tiempos. Esto porque son particularmente intrigantes. Desde avistamientos fantasmales, encuentros con personas que no pertenecen a este mundo, así como lo que parecen ser fallos o anomalías en la realidad. Un fenómeno que aparentemente pasa de sobremanera en el transporte colectivo. Hoy estaremos escuchando algunas de estas historias. Es así que prepárate para experiencias extrañas y aterradoras en el metro de la CDMX. Cero nos cuenta una historia que sucedió en el transborde de la línea naranja a la línea azul. Pasemos con su extraña historia. Hola Stan, soy un seguidor de tu canal, principalmente de los videos que son referentes a animales, pero creo que los que son más aterradores son los que ocurren bajo tierra. Y creo que pienso así por lo que me pasó. He querido mandarte mi historia del metro desde hace tiempo, pero tenía que investigar un poco para saber si lo que me sucedió fue real o no, y ahora estoy seguro de que lo es. Lo que voy a contarte sucedió en el transbordo de la línea 2 y 7, exactamente en Tacuba. Un día, cuando iba de regreso a mi casa, por eso de la 1:30 de la tarde, estaba entre el transborde de la línea 2 a la 7, más precisamente entrando a la línea 7. Recuerdo que cuando bajé las escaleras eléctricas, escuché el grito de una mujer, un grito totalmente aterrador, de esos que normalmente se escuchan cuando ven a algún atropellado o muerto. Pero el grito de esa mujer era como de alguien de 20 o 30 años. Lo más extraño de todo es que ningún policía o alguien más de las personas que estaban en ese momento le prestó atención. Es como si solo yo lo hubiera escuchado. Incluso las radios de los policías estaban estáticos, cosa bastante rara, cuando muy probablemente alguien se aventó las vías o hubo algún accidente, incluso alguna emergencia si ese fue el caso. Pero cuando bajé a los andenes, la gente estaba como siempre, en sus cosas. Trataba de tomarlo como algo de mi mente o alguna broma, pero todo empeoró. Algo en mi interior me pedía mirar hacia las vías, como si esperara encontrar algo o alguien. Me acerqué con cuidado, pero realmente no veía nada. Algo que debo admitir que fue muy estúpido de mi parte fue estirar más el cuerpo para ver las vías, al punto de pasar la línea amarilla del límite. Juro que algo me atraía hacia las vías, pero sin darme cuenta, el metro de la otra dirección pasó y casi me caigo del susto que me dio. Es como si el paso del tren me hubiera cortado ese trance, pues cuando reaccioné me faltaba solo un paso para caerme a las vías. Realmente no sé qué fue eso que me estaba llamando, o realmente qué quería de mí, pero esto no acabó aquí. Unos días después estaba en dirección de la línea 2, exactamente en el mismo transborde, pero esta vez eran como las 6:10 de la mañana. Todo el transborde estaba solo, algo sumamente extraño para esa hora, en un miércoles. Solamente estábamos 3 personas, o bueno, yo creí que éramos 3 personas. Íbamos un señor que iba como a unos 10 metros enfrente de mí. La otra persona era claramente yo, y la última estaba exactamente detrás de mí. Era una mujer, creo yo, como de unos 30 años, ya que solo la vi de reojo. Aquella mujer estaba casi atrás de mí, porque hasta podía escuchar sus pasos, pues llevaba zapatos de esos que son planos y que tienen un sonido muy en específico. Cuando iba a mitad del transborde, sentí como algo me golpeó la espinilla del pie, al punto de tirarme. Afortunadamente alcancé a agarrarme del tubo que está a la mitad del transborde. Esto logró evitar que la caída fuera muy dura. Miré hacia atrás para saber qué fue lo que me tiró, pero resulta que estaba solo. Tal cual, solo éramos 2 personas. El hombre, que estaba como a 10 metros de distancia, y yo. La mujer extrañamente desapareció. Es como si nunca hubiera estado ahí.
Pero de verdad, Stan, juraría que la mujer estaba presente, porque de hecho logré ver que traía ropa de vestir, pero no había nadie. Y es que si lo pongo en perspectiva, ¿a dónde pudo haber corrido? Estábamos a mitad del transborde, y si has pasado por ahí sabrás que no hay lugar donde te puedas ocultar. Incluso me regresé un poco para ver si era algún tipo de metal, o incluso algo que estuviera en el suelo que haya provocado que me tropezara, pero nada. Incluso me punzaba el pie en donde recibí el golpe. Cuando revisé mi pie, estaba rojo, como si hubiera sido una patada o algo que me hubiera golpeado. En esos momentos estaba seguro que algo no estaba bien en ese transborde. En algunas ocasiones, recuerdo, llegaba a escuchar una especie de risas o lamentos en ese transborde. Y es que es gracioso, porque solamente en ese transborde escucho aquellos sonidos. Finalmente lo que terminó de confirmar que lo que estaba pasando en ese lugar era verdad y que sobre todo no era algo amigable. Pasaron algunos meses desde ese incidente. Yo me encontraba con unas amigas en el puente que hay en la línea 7, viendo cómo iban y venían los trenes mientras platicábamos. Algo a aclarar es que la estación estaba muy llena e incluso había varios policías. Eran más o menos como la 1:30 o incluso hasta las 2 de la tarde. Estábamos platicando cuando una de mis amigas dijo: «Oigan, miren a esa señora, la del bolso negro». Curiosamente había un tren detenido en dirección a Barranca del Muerto. Como decía, vimos a una mujer que comenzó a caminar hacia las vías, cuando vimos de pronto que de la nada saltó a las vías, pero no como alguien que se avienta, sino como un brinco, como cuando alguien baja de un lugar alto y sigue con su camino, así tal cual. Pero fue raro porque incluso se escuchó como una especie de corriente eléctrica cuando la mujer bajó. Nosotros nos quedamos un poco sorprendidos por lo que estábamos viendo, pero no le pusimos la seriedad que estaba pasando. Unos segundos después, aquella mujer salió caminando de las vías, brincándolas, como si no tuvieran electricidad. Es decir, pasó de una dirección a otra. Aquí te debo aclarar que había un tren detenido y que a los pocos segundos avanzó. De hecho, caminó un poco hacia el otro lado del túnel para subir las escaleras. Como te digo, fue hacia la otra dirección. Nosotros pensábamos que era flojera de la mujer por no quererse darse la vuelta, que si bien lo piensas, no tendría sentido, ya que ¿quién rayos se baja las vías? Además, esta mujer ya llevaba tiempo esperando en dirección Barranca del Muerto. Ninguna persona o policía hizo algo. Es como si no la hubieran visto. Nosotros lo tomamos a juego y estábamos burlándonos en cierto punto, hasta que una de mis amigas dijo: «¿Cuál señora? Yo no vi a ninguna pasar por las vías». Creímos que no puso atención o que solo lo decía de broma, pero su cara mostraba estar confundida. Cuando llegué a mi casa estaba una de mis primas que trabajaba en el metro, pues ella había laborado como conductora. Le conté a mi prima lo que había pasado en el metro. Lo que esperaba oír de ella es que sería algo impresionante. Resultó serlo, pero para mal. Mi prima solo dijo: «Eso es imposible, ya que los rieles tienen una carga de 750 voltios. Para que esa mujer haya podido pasar por las vías, tuvieron que haber cortado la electricidad. Además, el conductor debió haber llamado a la policía. En caso de que no la hayan visto, ya pudo haber provocado una terrible desgracia». Cuando me dijo eso, me dio un escalofrío que me puso todos los pelos de punta. Solo podía pensar en la lógica que decía mi prima y lo que realmente estaba sucediendo. Lo único que pude pensar es que se trataba de algún espíritu errante, alguna mujer que murió en el metro o por sus alrededores. Investigué algunas noticias y justamente había una nota que decía que una mujer de mediana edad había fallecido en el metro Tacuba de la línea 7. Busqué nuevamente la noticia, pero ya no me apareció nada. La única tragedia que aparece es la del jefe de estación, que fue arrollado entre Tacuba y Panteones. Pero este ente es femenino, o eso es lo que creo. Eso es lo que te quería contar. La verdad, no me animaba mucho contarlo,
pues no sabía exactamente si era verdad o solo coincidencias, pero me di cuenta que fue totalmente real. Te mando un saludo del Estado de México y que te vaya bien en futuros proyectos. Alberto Bautista nos cuenta su encuentro con un aparente fantasma del metro. En esta ocasión, quiero compartirte una anécdota que me tocó vivir en este medio de transporte, en especial en la línea 2. Todo comenzó hace unos meses. Iba de regreso a mi casa, allá por Metro Constitución de 1917. Yo estudio en el área del casco de Santo Tomás, y para transportarme a casa tendría que tomar el metro normal hasta bajarme en Bellas Artes para tomar la correspondencia a línea 8. Yo tomé el metro tranquilamente y en la siguiente estación, San Cosme, se subió un chico más o menos de mi edad. Tenía la cabeza agachada y usaba una sudadera negra que le tapaba la cabeza con el gorro de la misma. Al principio lo tomé algo normal, pero cuando el metro siguió andando es cuando las cosas se pusieron un poco tétricas. El chico venía con la cabeza agachada de principio a fin. Lo que me inquietó mucho fue que de la nada empezaba a decir unas palabras en otro idioma. Te podría decir que latín, pero podría exagerar. Lo que sí puedo decirte es que sonaba bastante extraño e incluso tétrico. Solamente yo me di cuenta de lo que hacía. Pasando la estación Revolución, las cosas aún se pusieron más tenebrosas. No sé si fue mi paranoia de lo anterior o si en verdad fue algo que tenía que ver con lo que decía ese chico. Casi llegando a Hidalgo, el metro se detuvo como unos 5 minutos y yo en mis pensamientos ya quería que avanzara el tren, pues entre la oscuridad del túnel, las palabras en latín de ese chico y su apariencia le daba un toque muy espeluznante a la situación. Ya llegando a mi destino, quería observar a ver si ese tipo seguía ahí, pero para mi sorpresa es que al voltear a ver el vagón parecía que él había desaparecido. No estaba por ningún lado. Cabe aclarar, Stan, que ese chico estaba junto a mí, enfrente de la puerta del vagón. Si se hubiera movido, yo hubiera sido el primero en verlo, pero no, simplemente desapareció. Después de eso, ya no lo he vuelto a ver, y si lo llegara a hacer, no cabría duda alguna de que ese chico no es una persona común y corriente. O quizá ni siquiera sea una persona, sino más bien un alma en pena o algo parecido. Paola López nos cuenta: yo estudio en la Escuela Nacional Preparatoria número 6, en el turno de la tarde, y el metro que regularmente usan mis compañeros es el metro General Anaya. Yo no suelo usar mucho el metro, ya que tengo la suerte de vivir cerca y mis padres pueden venir a recogerme. Hace unos días mis papás no tuvieron la posibilidad de recogerme por una situación familiar, así que tuve que usar el metro. Todo iba bien, yo iba en dirección Tasqueña. Como sabrás, Stan, entre el metro General Anaya y Tasqueña no hay ninguna estación de por medio. Pero lo que te diré es algo que mi mente no puede procesar todavía. El metro llegó como normalmente lo hace, pero a mitad de la ruta, el metro se detuvo de manera abrupta y retrocedió para después avanzar y seguir con su recorrido. Fue hasta que llegamos a una estación. Estaba a punto de bajar, hasta que una señora me jaló de la mochila y me dijo: hija, no bajes. Esta estación no tiene nombre, ¿no ves? Al mirar, vi que efectivamente era una estación sin nombre, pero lo raro es que había gente esperando en el metro. Estaba ahí de pie, pero no se le notaban sus rostros. Yo tuve la suerte de que esa señora me avisara de esto, pero hubo personas, usuarios, que sí bajaron en la estación y no volvieron a subir. Cuando avanzó el metro y llegó a Tasqueña, esperé a que llegara el siguiente metro para ver si bajaba la gente que había bajado en esa estación fantasma. Pero nunca llegaron esos usuarios. Estuve unos 20 minutos esperando a ver si llegaban las personas que bajaron en la estación anterior. Estaba preocupada, ya que yo estaba a punto de bajar ahí. Y yo, Stan,
Francamente no sé qué me hubiera pasado si la señora no me hubiera detenido. Atrapada en el metro y en el tiempo, Carmen Espinosa nos cuenta una historia por demás curiosa. Están viendo tu video acerca de los fallos en la realidad en el metro, en la CDMX. Me animé a enviarte lo que me sucedió a mí hace aproximadamente 4 años, cuando estudiaba el tercer semestre de preparatoria. En la prepa siempre me mandaban a obras de teatro a Tlatelolco y siempre nos íbamos en bolita, o en mi caso, mi novio me acompañaba. Ese día no pudo acompañarme y mis compañeros se habían adelantado. Me tocó irme sola y no alcancé boletos, así que tuve que regresarme. Tenía que irme de Tlatelolco a 4 Caminos. Me subí al metro, el cual iba vacío. No iba nada de gente. Esto yo no lo tomé como algo malo, sino todo lo contrario. Creo que todos los que viajamos en el metro podemos entender ese sentimiento cuando vemos un vagón vacío. Aparte de que ya eran solo 2 estaciones para transbordar a Hidalgo y así seguir mi camino hasta 4 Caminos. De verdad que sentía que el tiempo no corría. Eran aproximadamente la 1 p.m. Ya iba a bajarme del metro y noté que no había nada de gente aún y no encontraba dónde transbordar a la línea azul, pero tampoco encontraba el nombre de la estación en la que estaba. Recuerdo haber caminado muchísimo y haber descendido por unas escaleras que jamás terminaban, pero no sabía qué estación era. Así estuve caminando, lo que sentí ya eran 10 minutos, exagerando, hasta que encontré el vagón del metro y vi que había llegado a la línea 9, la Café, y que estaba en Centro Médico, cosa que, como sabes, no tiene nada de sentido, ya que me había bajado a las 2 estaciones de haberme subido en Tlatelolco para poder transbordar en Hidalgo, y había pasado 7 estaciones hasta llegar a Centro Médico. Es decir, que me brinqué aproximadamente 5 estaciones. No sé qué demonios pasó. Caminé durante esa estación y le pregunté a un policía que encontré cómo podía llegar a 4 Caminos. Amablemente me dijo cómo llegar. Es así que transbordé y me fui a 4 Caminos, esta vez sin ningún tipo de interrupción. Saliendo del metro, vi la hora y eran las 6 p.m. Perdí 5 horas en el metro, que yo sentí como 10 minutos, además de que caminé un pasillo y escaleras interminables, en una estación sin nombre que me llevó a una estación que no era donde me había bajado. En esta, te repito, no había ni una sola persona dentro, ni tampoco policías. Parecía una estación muerta, y el andén donde había llegado era inmenso. Era como si se tratara de otro metro, completamente diferente al de la Ciudad de México. La verdad es que yo sí me espanté horrible, ya que perdí 5 horas, quién sabe dónde. Yo puedo decirte que no sufro de ninguna enfermedad mental, ni tampoco de lagunas mentales o algo parecido. Esto que viví fue completamente real y hasta la fecha no le encuentro explicación alguna. Esta historia en específico se me hizo particularmente interesante, ya que se asemeja mucho a la compartida por Paola López, solo que estas 2 historias tienen casi 2 años de diferencia, y por lo que nos cuentan, en especial aquel detalle que la estación misteriosa no tiene nombre, hace que piense que esto no solo lo han vivido estas 2 suscriptoras, sino también más personas. ¿Qué demonios sucede en el metro que provoca esta clase de anomalías en el espacio-tiempo? Algo difícil de creer que mucha gente ha experimentado y que deja pensando si tú o yo, que usamos el metro con cierta regularidad, podríamos ser víctimas de este extraño fenómeno. Rafa Dan nos cuenta su historia. En 2016, yo trabajaba en el centro, específicamente en el mercado de artesanías. Normalmente salía a las 8 de la noche, pero hubo un día en que salí a las 10. Cuando iba de camino al metro San Juan de Letrán, paso por muchos puestos de electrónica y siempre hay gente, pero ese día estaba muy solo.
No había personas y todos los locales estaban cerrados. Yo seguí con mi camino. Estaba cansado y con mucho sueño, pero sentí que algo me estaba observando, así que miré para todos lados, pensando que alguien me quería asaltar, pero no había nada ni nadie. Cuando llegué a las escaleras que están en la entrada, me tranquilicé un poco, ya que a un lado hay una cocina donde venden tortas y tacos. Al ver que había al menos 4 personas comiendo, me armé de valor de voltear otra vez. Esta vez sí había una persona, pero esta era extraña. Tenía una gabardina negra, pero no podía verle el rostro. Me empecé a sentir muy nervioso, así que paso a paso, rápidamente me metí a la estación. Mientras esperaba que llegara el metro, no paraba de preguntarme quién o qué era esa persona y por qué no se le veía la cara. Cabe aclarar que no tenía sombrero y había buena iluminación. Esto puede que lo esté exagerando, pero sentía como si no tuviera rostro. Cuando descendí a los andenes, me fui hasta el último vagón. Esto lo hacía siempre por costumbre, y al esperar, noté como una sombra estaba parada en el túnel que viene de Bellas Artes. Me hubiera gustado grabarlo, pero lamentablemente solo contaba con un MP3. Pensé que por el cansancio estaba viendo cosas, así que traté de calmarme y la música no ayudaba mucho, ya que tengo el soundtrack de los videojuegos de Silent Hill y Resident Evil, lo cual hizo que me sintiera peor, así que apagué el MP3 y por 2 estaciones no pasó nada, pero aún tenía ansiedad de que algo iba a pasar. Hasta que en la estación obrera escuché que estaban tocando La ventana del conductor, es decir, la última parte del tren, donde está la cabina y todos los controles para mover el convoy. Pero no había nadie. Aún pensaba que por el cansancio seguía escuchando cosas, porque habían 5 personas en el vagón y nadie reaccionó al escuchar que tocaron la ventana. Ya al bajar en Coyuya, alcancé a escuchar a 2 chicos que dijeron: ¿Sí viste al tipo que estaba parado ahí en medio del túnel? Mientras bajaba, me quedé parcialmente en shock, ya que no había sido imaginación mía. De verdad, había alguien en las vías. Cuando llegué a mi casa, decidí contarle a mis familiares. Por una semana, no dejé de pensar en eso, y afortunadamente, no he vuelto a ver a esa cosa, fuese lo que fuese. Estas han sido algunas historias paranormales en el metro de la Ciudad de México. Dime, ¿tú tienes alguna historia parecida a las ya escuchadas? Si es así, no lo dudes y envíame tu historia a evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. Este tipo de fenómenos y anomalías en el metro pueden pasarle a cualquier persona, así que ten cuidado la próxima vez que visites el metro de la Ciudad de México. Sin más, no olvides suscribirte a mi canal y sobre todo activar la campanita de notificaciones en donde dice todas. Sígueme a través de mis redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme también a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por parte de Repulsive. Si te interesa su música, por favor suscríbete. El link a su canal estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.